En el día de ayer, el ejército ucraniano realizó con éxito su ataque masivo a mayor distancia en lo que llevamos de guerra. Pero esta vez los protagonistas no han sido ni los tanques, ni los aviones de combate, ni las heroicas fuerzas armadas, sino otro elemento que está suponiendo un punto y aparte en la historia militar: los drones. El ejército ucraniano consiguió colar, según sus cifras, 117 drones en Rusia sin que los servicios de inteligencia de Putin sospecharan lo más mínimo. Esta operación se ha estado planificando y llevando a cabo por más de año y medio, y cuando llegó el día del juicio, todos los drones se activaron a la vez y atacaron, según cifras ucranianas, más de 40 aviones de guerra rusos en al menos 4 bases distintas, provocando daños por valor de 7.000 millones de dólares. Queridos amigos, hay muchas cosas que comentar de esta operación. No todos los días vemos una logística tan avanzada que puede dejar en pañales a los servicios de inteligencia rusos. Hablamos de una operación que se puede comparar perfectamente con la de los walkie-talkies explosivos que Israel colocó entre los suministros de Hezbollah. Sin embargo, hoy no hemos venido a hablar de la guerra de Ucrania, o al menos no directamente. Como hemos dicho, está claro que los drones están redefiniendo el campo de batalla. Recoger paquetes de suministro, desplegar minas, vigilar los puntos más calientes del frente o directamente atacar infraestructura clave del enemigo. Los drones ya están haciendo todo esto y mucho más. Para que os hagáis una idea, estos robots voladores ya son responsables del 80% de las bajas en el frente ruso y, por desgracia, también son los causantes del 70% de las bajas entre civiles del bando ucraniano. Y es que, paraos a pensarlo un momento, Ucrania acaba de dejar herida de muerte a la aviación rusa por poco más dinero de lo que cuesta un BMW Serie 7 de segunda mano. Sí, es cierto que aquí no hemos tenido en cuenta lo que cuesta entrenar a los pilotos o preparar toda esa logística, pero creedme que nada de esto cambia las conclusiones. Un dron FPV convencional, de los que requieren un piloto que ve a través de una cámara, apenas cuesta unos $400, y Ucrania está poniendo toda la carne en el asador para desarrollar drones cada vez más baratos y letales. Amigos, si algo está claro es que los drones han venido para quedarse, y esto implica que controlar tanto esta tecnología como aquella relativa a la defensa ante ataques de estos puede marcar la diferencia entre controlar o no el campo de batalla. Así pues, la próxima vez que veáis uno de esos espectáculos de drones que se hacen ahora en vez de fuegos artificiales, no penséis que estáis viendo una cosa bonita e inocente, sino todo un desfile militar. Por ir tomando perspectiva, tomemos un dato. El récord Guinness de espectáculo con mayor número de drones actualmente lo ostenta la empresa china Damoda, que voló 10.518 drones sobre los cielos de Vietnam. ¿Y cuántos drones creéis que han volado en el mayor espectáculo europeo? Pues nada más y nada menos que 1.495, menos de un 15% de los 10.500 y pico de antes. Europa ha hecho de la defensa toda una prioridad. El objetivo del 2% de gasto en defensa, que prácticamente nadie cumplía, incluso ya se queda pequeño. Secretario General de la OTAN Mark Rutte abraza el 5% del gasto en defensa como una meta. Sin embargo, el viejo continente todavía está muy verde en algunos sectores clave, y los drones combinan las dos grandes debilidades de la economía militar europea: la incapacidad de producir en cantidades masivas y la falta de grandes tecnológicas. Así pues, hoy en Visual Economic os contaremos qué está haciendo Europa para liderar la guerra del futuro y qué puede aprender de Ucrania. ¿Conseguirá la Unión Europea volver a convertirse en una potencia de primera gracias a estas máquinas de guerra? Ahora mismo os lo contamos. Pero antes, ¿quieres una entrada VIP para ver a Javier Milei en persona en Madrid? Lo único que tienes que hacer es suscribirte al club de la Visual Factory, que es completamente gratuito. Al hacerlo, entrarás en un sorteo de una entrada VIP valorada en 1.450 euros. Además, recibirás un código para comprar entradas con un 40% de descuento en caso de que no ganes el sorteo. ¿Cómo puedes apuntarte al club? Pues muy sencillo, en este enlace del QR que veis en pantalla o siguiendo el link abajo de la descripción. De nuevo, es totalmente gratis y solamente inscribiéndote entrarás directamente en el sorteo de las entradas VIP al Madrid Economic Forum. Y dicho esto, sigamos con el vídeo de hoy. La
La guerra de drones parece una cosa muy futurista, pero lo cierto es que se predijo hace tiempo. A finales del siglo XIX, en 1895, el más que conocido científico Nikola Tesla pilotaba el primer dron de la historia, un barco teledirigido por ondas de radio. Y ya por aquella época algunos periódicos hablaban de que los buques de guerra y las armas de fuego se quedarían obsoletas. Tesla llegó a hablar de estos drones como hoy hablamos de las armas nucleares, y eso que su dron era un barquito teledirigido, no una máquina voladora pilotada por inteligencia artificial. La guerra dejará de ser posible cuando todo el mundo sepa que la más débil de las naciones puede proveerse de un arma que haga seguras sus costas y sus puertos inexpugnables a los asaltos incluso de las Armadas Unidas del mundo. Por suerte o por desgracia, los drones, tal y como los conocemos hoy, aún tardarían más de un siglo en hacerse realidad. Y lo hicieron en buena medida gracias a una empresa europea, la francesa Parrot. En el año 2010, Parrot sacó al mercado el primer dron controlado por smartphone. Hacerlos volar era extremadamente complicado, y aunque había un pequeño nicho de gente muy emocionada con poder grabar vídeos desde las alturas, la calidad de imagen era una cosa un tanto lamentable. No obstante, este modelo sirvió de base para muchos otros que vinieron después, hasta que 3 años más tarde ocurrió algo que lo cambió todo. La empresa china DJI sacó al mercado su Phantom 1. El éxito de este modelo fue arrollador. Ya era lo suficientemente estable como para tomar fotografías profesionales y además se vendía por menos de $700. Esto hizo que China se posicionara rápidamente como el mayor fabricante de drones de todo el mundo, adelantando por la derecha a Parrot y dejando en bancarrota a varios gigantes americanos que habían entrado al mercado con mucha fuerza apenas unos años antes. En este gráfico estáis viendo el origen intelectual de varios componentes de drones. No obstante, una cosa es qué país inventa algo y otra muy distinta, qué país lo fabrica. Mientras que China ha tenido un papel muy secundario en cuanto a investigación científica, el gigante asiático es el campeón indiscutible a la hora de fabricar y ensamblar todos estos componentes, controlando más del 80% del mercado. Sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando probablemente, pero bueno, Alberto, ¿qué pinta China en todo esto? Eso le importará, yo que sé, a los americanos, pero la principal amenaza para Europa no es Xi Jinping, es Vladimir Putin. Y sí, tenéis toda la razón. Sin embargo, bueno, vedlo mejor por vosotros mismos. Las sanciones chinas golpean a un fabricante de drones que abastece a Ucrania. Ojo, porque no hablamos de un fabricante cualquiera, sino de Skydio, la mayor empresa de drones estadounidense. Aunque su principal fuente de ingresos consiste en vender drones a empresas para trabajos como transportar carga en lugares complicados, Skydio ha vendido más de 1000 drones a Ucrania, sobre todo para labores de reconocimiento. El problema es que incluso las empresas americanas dependen de otras empresas chinas para algunos componentes de su cadena de suministros, y estas sanciones paralizaron a Skydio durante unos cuantos meses. Es decir, mientras Europa dependa de empresas chinas, nunca estará completamente a salvo de las garras de Vladimir Putin. Pero claro, una cosa es decirlo y otra muy distinta es hacerlo. Como ya todos sabéis, China tiene un control casi total de uno de los componentes clave de los drones, las baterías. Empresas como CATL controlan entre el 30 y el 40% del mercado global de las baterías, y esta cifra asciende por encima del 70% si hablamos de algunos de sus componentes. Las baterías pueden parecer algo casi secundario para un dron, pero nada más lejos de la verdad. Una batería más ligera y más potente permite lanzar los drones desde sitios más alejados y seguros, y además pueden realizar maniobras mucho más complejas. Por suerte, Europa tiene un plan para arrebatar este mercado a Xi Jinping, una joven empresa sueca que es la niña bonita de los políticos europeos y de grandes empresas como BMW o Volkswagen, Northvolt. Solo que hay un pequeñísimo problema. Como Northvolt, la empresa pionera europea en baterías para vehículos eléctricos, fracasó. La sueca Northvolt fue considerada durante mucho tiempo un competidor sólido para las empresas chinas. Tras una búsqueda infructuosa de nuevos socios y nueva financiación, la empresa llegó al final del camino en marzo y se declaró en quiebra. Amigos, Northvolt no era una empresa más, era la gran apuesta de Europa por dominar las baterías eléctricas, y tras su caída podemos decir que no hay un plan B. La pregunta está clara: ¿por qué fracasó esta empresa? Entender esto es fundamental para el futuro de la industria europea, y en buena medida se debió a un factor: querer ir muy deprisa.
Casi sin haber fabricado una batería, Northvolt se convirtió en la startup europea mejor financiada. Los políticos europeos estaban enamorados y la empresa sueca tenía contratos con los grandes fabricantes de automóviles del viejo continente. Incluso tenía pensado fabricar baterías para aviones eléctricos. Sin embargo, la industria de las baterías es una industria de prueba y error. Los productos de Northvolt estaban llenos de defectos y esto es completamente normal. El problema es que habían hecho tantísimas promesas que fueron incapaces de cumplirlas y terminaron quebrando antes de poder escalar la curva de aprendizaje. La moraleja, que tirar fajos de billetes por tirar no va a servir de nada. DJI, el gigante chino, no empezó por todo lo alto. La empresa se fundó en 2006 y el Phantom 1 salió al mercado en 2013. Es cierto, una vez que demostró ser una empresa magnífica, el Partido Comunista Chino la convirtió en una empresa estratégica, como BYD o Huawei. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. El problema es que en Europa es muy difícil que nazcan este tipo de empresas. O mejor dicho, lo realmente complicado es que crezcan, tal y como señaló el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en su famoso informe sobre la productividad de la economía europea. La verdadera pregunta no es por qué en Europa no hay empresas punteras de drones, es por qué no hay empresas punteras así, en general. Sobre este tema ya hemos hablado mucho en este canal, así que no nos vamos a repetir. De lo que sí vamos a hablar es de otro fracaso europeo, aunque aquí todavía estamos a tiempo de remontar. Los drones por sí solos no sirven de mucho, necesitan acceso a inteligencia y algún sistema de comunicación. En efecto, lo que necesitan es algo como Starlink. Elon Musk reacciona inesperadamente al reciente ataque de Ucrania a aeródromos rusos. A principios de esta primavera, el multimillonario comentó sobre el cierre de Starlink para las Fuerzas Armadas de Ucrania. A día de hoy, tanto Ucrania como Europa son completamente dependientes de Starlink, la empresa de satélites de Elon Musk. A ver, esto a corto plazo no es tan malo como depender del gas ruso o de los componentes electrónicos chinos, pero a estas alturas ya casi nadie en Europa se fía ni de Elon Musk ni de la administración Trump. Si algo está claro es que son impredecibles. El problema es que a día de hoy tampoco existen grandes alternativas. Starlink se aprovecha de su hermano mayor, SpaceX, para desplegar satélites a un ritmo que nadie más puede seguir. Por dar una cifra, el 75% de todos los lanzamientos de cosas al espacio son llevados a cabo por la empresa de Elon Musk. En Europa hay varias empresas que dicen que pueden proveer este mismo servicio. La más importante probablemente sea la francesa Eutelsat, que ya tiene 2.000 terminales funcionando a pleno rendimiento en Ucrania. Recientemente, el gigante europeo Airbus ha anunciado un proyecto conjunto con la italiana Leonardo y la francesa Thales para crear su propia red de satélites. Más a largo plazo aún, la Unión Europea está poniendo en marcha el proyecto IRIS-2, una red de satélites de último modelo financiada con 10.500 millones de euros que pondrá 290 satélites en órbita. En todos los casos hablamos de un volumen mucho menor al de Starlink, pero todos prometen que será suficiente para cubrir las necesidades de Europa. ¿Funcionarán estas iniciativas? No lo sabemos, pero creed que estaremos muy atentos aquí, en Visual Economic. Y sí, es cierto que últimamente las empresas europeas no nos dan demasiadas buenas noticias, pero seamos sinceros, ¿alguno de vosotros esperabais que Ucrania estuviera manejando cifras como la producción de más de 4 millones de drones que se han marcado para este 2025? Si algo nos ha demostrado esta guerra es que es posible revertir las décadas de atraso en unos pocos años, siempre y cuando se hagan las cosas bien. El problema es que Europa sigue invirtiendo poco dinero en este sector. El poco que invierte está muy concentrado en programas de transporte verde, ecoresiliente, en vez de en el sector militar. Y encima, la financiación cayó considerablemente entre 2023 y 2024. En este otro gráfico podemos ver los distintos proyectos con financiación europea en relación a su función. Tan solo 6 proyectos superan los 10 millones de euros y ninguno está directamente relacionado con la defensa. Esto no tiene por qué ser un gran problema. Recordemos que DJI no empezó como una empresa militar y ahora es una de las empresas más estratégicas del gigante asiático. Lo realmente preocupante es la falta de financiación. Hace unos días la Comisión Europea movilizó 910 millones del Fondo Europeo de Defensa, un plan de más de 7.000 millones de euros. Pues bien, de estos 910 millones, tan solo 45 van a financiar tecnologías disruptivas en el campo de batalla. Sí, habéis oído bien, tan solo 45 millones de euros, menos de lo que cobran unos cuantos futbolistas. Y este dinero se divide en como mínimo 9 proyectos distintos. Y esto
esto es un gran problema, porque además hay proyectos bastante prometedores dentro de este programa, como una iniciativa conjunta con Ucrania para desarrollar una nueva generación de drones pilotados por IA. Pero claro, ya me diréis qué nueva generación de nada vas a impulsar con esa calderilla. Esto no tiene ningún sentido. Antes os hemos dicho que el problema de Europa es que tira fajos de billetes sin ningún sentido. Sin embargo, las empresas ucranianas podrían haber solucionado este problema. Por motivos obvios, estas empresas están en un ambiente ultra competitivo donde la innovación está a la orden del día. El gobierno de Zelensky lo tiene muy claro. La supervivencia de Ucrania pasa sí o sí por un mercado salvaje donde las mejores empresas se coman a las menos eficientes. Es más, el gobierno ha creado un sistema de puntos para remunerar a los fabricantes de drones que mejor desempeño tengan en el frente. Esto es básicamente como usar dinero, pero asegurándose de que este dinero virtual tan solo se utilice como moneda de cambio en el sector militar. En conclusión, por una vez que Europa está trabajando con empresas ultra competitivas que tienen un know-how brutal, vas y te rascas el bolsillo. En fin, no hay quien lo entienda. Por suerte hay países dentro de la Unión Europea que se han tomado esto de los drones muy en serio. Un caso muy interesante, además obviamente del de Ucrania, es el de Dinamarca. A pesar de una población de tan solo 6 millones de habitantes, Dinamarca cuenta con unas 600 empresas relacionadas con los drones que dan empleo a más de 18.500 trabajadores y exportan 2.000 millones de dólares. Empresas como Nordic Wing tienen drones especializados para misiones de inteligencia que han cosechado muy buenos resultados en Ucrania. Son drones mucho más caros que los FPV convencionales, de entre 70.000 y 200.000 dólares, pero aún así son muy competitivos respecto a drones similares de otros países, incluida China. ¿Los motivos del éxito? Pues por un lado hay una sinergia muy fuerte entre los drones y otras partes de la economía. Por ejemplo, las empresas de molinos eólicos usan estos drones para el mantenimiento de las turbinas. Pero por otro lado, Dinamarca tiene uno de los mercados laborales más flexibles de todo el mundo, algo fundamental para un sector tan incierto como el tecnológico. Creo que Dinamarca es un excelente lugar para empezar una empresa en comparación con el resto de Europa. Cuenta con la flexiseguridad que permite cambiar de enfoque rápidamente si un proyecto se está volviendo complicado y los empleados son muy leales y competentes. Kim Larsen, director general de DroneVolt. Y además Dinamarca tiene otra ventaja. Sus drones pueden volar y recopilar datos para mejorar las siguientes versiones. Vale, sí, los drones vuelan en todos los países del mundo, pero hay que decir que el resto de Europa tiene un marco muy restrictivo. Esto empeoró en 2024 con una nueva ley que volvía obsoletos prácticamente todos los drones salvo los más punteros del mercado, de forma que ya no tenían permitido volar cerca de áreas habitadas. Pero lo peor no es esto, lo peor es que estas leyes son una barrera de entrada a nuevos competidores, empresas pequeñas que no tienen un ejército de abogados para navegar por toda la burocracia que hace falta para poder hacer volar tus drones. La Unión Europea es consciente de este problema y por eso está desarrollando el programa U-Space, que busca armonizar la regulación entre los distintos países. Pero claro, como todo en la Unión Europea, esto va muy lento y hasta el año 2030 no se espera que este programa entre completamente en vigor. Sea como sea, lo que está claro es que los drones van a redefinir el campo de batalla y ni Europa ni Estados Unidos pueden quedarse fuera. Por suerte, no están solos. Ucrania marca el camino, un camino que será más fácil de recorrer si Occidente cuenta con la ayuda de las empresas ucranianas. Amigos, ayudar a Ucrania en su guerra ya no es solidaridad, es una inversión en el futuro de Europa. Y creedme, una inversión muy, pero que muy necesaria y en última instancia beneficiosa. Pero llegados hasta aquí, el turno ahora es para vosotros. ¿Será capaz Europa de imitar a Ucrania y ponerse al día en esta industria tan importante? ¿Podrá lograr esta tarea sin depender de los componentes chinos ni de las empresas de Elon Musk? ¿Estamos ante un punto y aparte en la historia militar o creéis que hay otros avances a los que habría que prestar más importancia? Podéis dejarnos, como siempre, vuestra respuesta en los comentarios. Y no olvidéis que aquí en Biosal Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle al botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.